Del Evangelio según San Marcos. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dijo: «Venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco». Y es que los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Así que se fueron en la barca aparte a un lugar solitario. Pero les vieron marcharse y muchos se dieron cuenta, así que fueron allá corriendo a pie de todos los pueblos y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, vio tanta gente Jesús que sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. En el Evangelio, si vemos un poquito, retrocediendo un poquito más, vemos cómo Jesús envía a sus discípulos, los va enviando de dos en dos. Y vemos también cómo ese envío es de una manera, ¿no? Sin alforjas, sin dos túnicas, sin sandalias. El Señor siempre nos pide, así como fue su camino, porque Jesús es el enviado con mayúscula, Él es el enviado del Padre. Y a su estilo envía también a sus discípulos, así como en el pesebre, en su vida y en la cruz al final, fue de una manera pobre y absolutamente en confianza del Padre. Y de esa misma manera envía también a sus discípulos. Sabemos que Jesús nos dice, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, porque Él se presenta a sí mismo así. Y Él nos pide que también así le llevemos ahí donde vayamos, ¿no? Él sabe que Él ha sido enviado por el Padre para mostrarnos el amor del Padre, el rostro del Padre. Por eso su anuncio, al anunciar al Padre, siempre Jesús siempre lo manifiesta así, de esa manera, ¿no? Decía Él que Él no tenía ni dónde reclinar la cabeza, porque en su andadura siempre iba confiando en el Padre, y no salía otra cosa de sus labios que el Padre. Y el Padre se hacía presente en Él. Era el rostro amoroso del Padre. Jesús, en todo su anuncio, solamente anunciaba al Padre, sabía que había sido enviado para ello. Del mismo modo también los apóstoles, nosotros somos enviados. El apóstol es el enviado, ¿no? No debe predicarse a sí mismo, sino a Cristo. Y cuando sucede eso, cuando el apóstol anuncia a Cristo, entonces Él se hace presente con toda su fuerza. Jesús se revela a todo aquel que acoge su mensaje, pero para eso también el apóstol tiene que hacer presente a Cristo en toda su vida, en toda su andadura, en todos sus gestos y en su manera de vivir. Y siempre va a ser en esa absoluta pobreza, en ese total abandono a la providencia de Dios, a la providencia del Padre. Tenemos que pedirle al Señor que, así como a sus apóstoles también preparó y enseñó con su propia vida también nuestro anuncio, que es toda nuestra vida, porque el anuncio del apóstol muchas veces se servirá de nuestra voz y de nuestra palabra, pero sobre todo nuestro anuncio es con toda nuestra vida, que sea también así, que sea también una confianza absoluta en el Padre, y que de nuestros labios no salga otra cosa que Jesucristo, su palabra, y Él allí se revelará y será presente. Y el Señor sabe, como también dice un poco antes, ¿no? Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Él sabe que ese anuncio no va a ser fácil, como no fue fácil para Él, pero el discípulo nunca va a ser más que su maestro. Él nos pide que llevemos el mismo estilo que Él llevó en esta tierra. Para eso vino al mundo, para enseñarnos ese camino por donde Él caminó. Y Él se vuelve a hacer camino en cada uno de nosotros. Y por eso les dice a sus discípulos, aquí le vemos tan humano, tan cercano, Jesús les dice, vosotros también venid a descansar. Él sabe que el descanso solamente se encuentra en Él y con Él. Y también al discípulo le promete ser descanso. Y luego también nos dice que va mirando a la gente que lo seguía ansiosamente
y tiene compasión de ellos. Jesús lo único que nos pide a cada uno de nosotros es que tengamos también nosotros ese corazón compasivo, ese corazón que no se reserva a sí mismo, sino que se da del todo, se olvida de sí mismo, se hace Eucaristía, se parte y se reparte para los demás. Pidamos al Señor en este año que estamos comenzando y ya que estamos caminando y avanzando, que Él nos enseñe que cada paso y cada palabra y cada gesto en nuestra vida sea un anuncio de Jesucristo vivo